Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a la tercera clase del curso de acrílico básico. Vamos a estar viendo lo que sería las partes de la uña artificial. ¿Sí? Vamos a estar viendo como estructura. Vamos a estar viendo el control de la perla. ¿Listo? Y las diferentes etapas por las que pasa la perla acrílica. Listo, voy a iniciar, chicas. La clase de hoy va a ser concisa, pero muy chévere, va a ser al punto, a lo que es. ¿Listo? Nos quedamos en lo que sería en lo que serían las partes de la uña natural. Ya vimos esa parte. Vimos acerca de los materiales para el acrílico. Por si ustedes son nuevas y están recién viendo esta clase, las invito a ver la clase número 1 y número 2 que están en el canal de YouTube. El canal de YouTube está con el mismo nombre, Venus a mi estilo. Y por allí ya tengo todo eso anterior, esos temas anteriores de los materiales con los que van a trabajar, cómo escoger su monómero. O sea, hay mucho tema en las clases anteriores. Enfermedades de las uñas, hablamos de todo un poco. Entonces las invito a ver la clase número 1 y número 2 en YouTube. ¿Listo? Ya para el día de hoy vamos a pasar a lo que es las partes de la uña artificial. ¿Por qué es tan importante saber qué partes debe tener la uña artificial? Resulta que en todas esas partes son las que le dan resistencia a la uña, ¿sí? Si yo tengo una uña adecuada, con sus partes adecuadas, con sus zonas importantes, esa uña va a ser resistente. Si yo hago una uña plana, si hago una uña donde no hice adecuadamente esas estructuras, entonces yo voy a tener una uña que se puede partir fácil, que me puede dañar la uña natural, que se puede levantar, ¿sí? Entonces, eso, si yo sé cuáles son las partes de la uña artificial, pues yo voy a saber cómo identificarlas cuando yo haga esa uña. Por eso es tan importante. Además de que si sabes las partes de la uña artificial, pues obviamente vas a poder entender lo demás que yo voy a explicar después. Entonces, por eso es muy importante tener esa partecita, partes de la uña artificial. ¿Listo? No me den tan duro con esta uñita. Esa uñita está hechecita y nada más. Yo todavía no he limado, la saqué de un video que hice. No la he limado, por eso se ve así, con la calidad y todo se ve así. Esta uñita está en crudo, ¿listo? Pero me gustó como porque yo grabé el video así de perfil, entonces me gustó cómo quedó y yo dije, bueno, vamos a ponerla de partes de la uña artificial. Vamos a empezar con las partes de la uña artificial. Entonces, tenemos la uña artificial. Si ustedes notan, la uña artificial es muy recta, ¿listo? Tiene una parte en la superficie donde no tenemos una caída ni nada por el estilo. Estas son estructuras que ahora están, digamos que son las que están funcionando ahora, son estructuras modernas. Antes encontrábamos estructuras donde teníamos una superficie más en bombatura, más hacia abajo, más en caída, y la punta igualmente, como su nombre lo decía, iba en bombatura, en forma de punta hacia abajo, que por ende se vendían antes estos tits que van en caída. Entonces literal tú los ponías, obviamente se cortaban, pero igualmente su forma iba levemente hacia abajo. Por eso es que yo ahorita les recomiendo los tits curva C que les mostré en la clase anterior, que son tits que vienen totalmente rectos para que ustedes hagan una estructura recta. Miren este, por ejemplo, estos eran los de antes. Miren este. Si ven la diferencia de una estructura que tenemos recta a una estructura que de pronto va en caída. ¿Cuál es la ventaja de tener una estructura que es más bien recta? Pues resulta que esto nos va a dar resistencia,
¿Listo? Este tipo de estructuras que van más en caída de los tips de mucho antes, lo que pasaba era que como no tienen un hundido acá, una profundidad, entonces son menos resistentes. ¿Listo? Además de que por su forma hacia abajo, el peso, la presión se va a ejercer en punta, haciendo que aquí arriba pues vaya despegándose, ¿sí? O vaya a doler. Entonces, miren, ella quedaba así. Ya se ponía y quedaba así. Ya ahora no usamos esa estructura. Ya ahora usamos tics mucho más rectos, tics curva C, que tienen una profundidad, lo cual nos va a ayudar a que la estructura se haga más recta y por ende haya mayor resistencia. Y eso también ayuda aparte de la adherencia, ¿sí? No es lo mismo esta uña que es totalmente, bien, no es totalmente recta, a una uña que va en caída. De hecho, hasta los moldes dual, ya las personas que manejan molde dual o lo han visto, que son las que se ponen producto acá abajo y se presiona. De hecho, estos moldes vienen rectos también. Que esta uñita me la hice con este molde. ¿Sí? Entonces ahí está lo interesante y lo importante de la estructura. Tenemos la uñita recta. Tenemos en zona de punta, aquí cuando vemos la punta, tenemos una curva. ¿Listo? Todas las uñas deben de tener un arco que es lo que va a ayudar a que tenga resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una uña coffin, pues voy a tener un arco igualmente acá, menos pronunciado que una uña cuadrada, pero sí va a tener arco, ¿sí? A esto se le llama normalmente curva C. Hay algunas estructuras que no tienen una curva C. Hay unas estructuras que tienen más bien un arco interno, sí tiene una profundidad, pero no tiene un arco externo. Entonces, en este caso que tengo acá una estructura coffin, resulta que yo tengo acá en la punta se ve un arco. Y a esto se le llama curva C, ¿sí? Cuando yo la veo así, se ve un arco. Bien, hace una C. Ahora, tenemos unos laterales bajos. Estos laterales bajos son los que limamos a la hora de darle perfección a la estructura. Se llaman laterales bajos. Laterales bajos también se le llama faldones. Hay instructores que le llaman faldones. Tenemos acá una superficie cuando la vemos sobre de perfil. Tenemos una superficie, ¿sí? Estoy tratando de no rayar bien sobre la superficie, por eso me quedó medio torcida esa línea. Entonces se le llama superficie. Estas son solo las partes de la uña artificial. Ya si estuviéramos hablando de los parámetros de cada estructura, ya sería algo muy diferente. Pero primero es conocer las partes de la uña artificial. Yo no les puedo decir empezando, que la superficie inclinada, que la curva sea el 30%, que laterales bajos elevados. No puedo hablar de eso sin que no sepan las partes de la uña artificial. Tengo aquí superficie, curva C, laterales bajos. Los laterales bajos pueden ir hacia adentro o también pueden ir a la par del lateral de la uña natural. ¿Listo? Tenemos la superficie, tenemos esta que sería la zona de cutícula. Acá sería iniciando la uña. Zona de cutícula. ¿Listo? Y tenemos el punto más alto de la uña artificial y a esta se le llama ápice.
o apex. Ese es el punto más alto de la uña artificial. También en la uña natural tenemos un punto más alto en la uña natural. ¿Cuál es la idea de el ápice? Es que la uña empiece desde un punto y ya ella siga hacia afuera, pero va a ser el punto más alto por el que pasa la uña, o sea, es aquí y ahí ya continúo. Dependiendo del parámetro de la estructura, puede ser subir, punto más alto, bajar levemente o quedarse totalmente recto. Ya eso va a depender del parámetro de la estructura. Pero todas las uñas deben de tener un ápice, un punto más alto, porque es lo que le da a la uña resistencia. Entonces, si yo tengo un ápice, o más bien, si no tengo ápice, eso va a hacer que la uña se quiebre por la mitad o también que se desprenda. Todas estas partes de la uña van a ayudar cada una, van a dar un granito de arena para que esta uña sea resistente, para que esta uña sea, tenga buena adherencia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos las partes de las uñas artificiales, ¿listo? Por ese lado. Ahora vamos a hablar acerca de los ángulos del pincel, ¿sí? El ápice, la idea del ápice es también crearlo con el mismo ángulo del pincel. La idea no es coger perla sobre perla y ubicarla allí y ponerla allí y a cada rato que esté allí y yo ponga perla porque me quedó plano, no. La idea es usar unos ángulos adecuados en el pincel para que esa forma se dé naturalmente a la hora de poner el acrílico. También está los ángulos del pincel me van a ayudar a sellar adecuadamente el acrílico, o sea que en laterales, ¿sí? Y en zona de cutícula esté bien empalmado el acrílico para que no se desprenda. Eso me ayuda a los ángulos del pincel. Y fuera de eso, pues a moldear y a darle forma al acrílico, llevarlo hacia sus lados en la uña artificial. La idea cuando hacemos uñas acrílicas es con el acrílico, con el pincel, esculpir. ¿Listo? Yo tengo que esculpir una uña acrílica. Por eso muchas veces decirle esculpidas, uñas esculpidas a las uñas que se hacen con molde, no está tan bien decirlo porque yo esculpo sobre tip, sobre molde. ¿Listo? Yo hago, yo esculpo, yo creo sobre tip y sobre molde. Entonces, lo ideal es que nosotras con el pincel podamos darle forma a esa uña para que nos quede súper bien. Y que ya con la lima nosotras perfeccionemos la estructura. Más no es hacerla. Porque muchas veces pensamos que, ah, no, me quedó gruesa, pero eso con lima se va. Entonces, esa no es la idea. O me quedó gruesa y con drill se va. No, la idea es tratar de que la uña quede lo mejor posible para que con el limado lleve menos tiempo y fuera de eso la uña que perfeccione. ¿Listo? Perfeccione, pero yo no me tenga que quedar ahí, dele, que dele, que dele con la lima. Nada. Entonces, eso es importante. El pincel, también en los ángulos del pincel, tiene grosor la uña acrílica. ¿Sí? Le damos el grosor a la uña acrílica. Si yo uso un ángulo inadecuado del pincel, pues entonces esa uña acrílica o me va a quedar más delgado en ciertas partes o me va a quedar más grueso en otras. ¿Listo? Sería más que todo eso. Entonces, ¿cuáles son los ángulos del pincel? Cuando yo cojo un pincel, ¿sí? Decimos que 90 grados es el pincel totalmente paradito. Por ejemplo, aquí yo lo tengo a mis 90 grados. Ya hacia acostadito en dirección al ojito, pues esto sería 90 grados. 0 grados sería bien acostadito, pero realmente con el pincel es muy complicado hacer 0 grados, excepto cuando estamos manejando el dedito, ¿sí?
Por ejemplo, espérame, por ejemplo, 90 grados es así. 0 grados es yo teniendo el dedito bien recto, listo, y moldeando de esta forma. Esos son 0 grados. Pero casi siempre es a 10 grados. ¿Listo? A 10 grados. Ni tan acostado, ni tampoco tan elevado. ¿Listo? Más a 10 grados. Para poder trabajar con el cuerpo del pincel. Y después seguimos con un ángulo que sería 45 grados, ¿sí? Que eso nos da un aproximado de 35 para lo que sería el ápice. Por eso yo acá en la plantilla les dejé esta hojita, ¿sí? Donde aquí se muestra muy bien 90 grados, 45, pero a la hora de hacer una presión, pues él se va a 35 grados, que está bien, o sea, está bien. De 45 a 35 grados. Eso ya nos da la caída del ápice, lo cual nos ayuda a que con una sola perla podamos hacerla. ¿Listo? Y 0 grados para el resto del acrílico. ¿Listo? 45 es con el que yo voy a hacer un sellado en zona de cutícula y 0 grados para el resto del acrílico. Entonces, profe, ¿por qué se pone 90 y 0 si nosotros no vamos a utilizar esos ángulos para la uña acrílica? Porque yo necesito saber cuál es 90 para poder saber la mitad de esos 90, ¿sí? 0 está acá, 90 está acá, yo necesito saber esos 2 grados para ponerlo a 45. ¿Listo? Y ya pues 90 sería para coger el monómero, coger una perlita de acrílico, ¿vale? Entonces ya ahí ya le vamos dando forma a este curso. Bueno, las voy a dejar hasta acá. Un abracito. Me despido. Espero les haya gustado muchísimo. Chao, chao.